Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy. Nedi, querida, ¿cómo te va? Muy bien, Gaby, muy contenta de tener otra vez a Héctor Torres Sánchez con nosotros. La ola y todo. Exacto. Aquí ya que nos pueden ver, ahora sí podemos decir que hubo ola para Héctor. Héctor, tú siempre con este tema que nos encanta de ética, hoy hablando de ética para el emprendedor. Recientemente hemos tenido varios temas de emprendedores. Vino Jorge Mairán a darnos como los pasos que debe de seguir un emprendedor para tener éxito. Bueno, nunca se sabe, pero para intentar tener éxito. Después estuvo Isaac Jaime Vicas que es un emprendedor de YP. Después vinieron impuestos y como hemos estado hablando de emprendimiento o como ahora le llaman de emprendedurismo, está maravilloso tocar el tema de ética para el emprendedor, porque sentimos que muchas veces por querer emprender y por querer sacar adelante esa nueva empresa, se pueden caer en algunos vicios no éticos. Vicios humanos, la verdad. Vicios humanos. Y hoy vamos a tratar de que los reconozcamos y que los evitemos gracias a Héctor Torres. Exacto. Héctor, nos gusta empezar siempre de la misma manera. Esto ya sabes, es con una autopresentación de tu parte, aunque seas de casa, en tus propias palabras. ¿Quién es Héctor Torres? Muy bien, pues yo soy, efectivamente, como bien dice doctora Nedi, soy un invitado recurrente, lo cual me da muchísimo gusto. En estos últimos 5 años he tenido la oportunidad de estar con ustedes varias veces. Soy de formación, licenciado en contaduría. Tengo ya muchos años en el ejercicio independiente. Yo me independicé hace 20 años. Y de manera paralela hice una carrera en el ejercicio docente. No estudié para ser docente, pero llevo ya 28 años como docente en instituciones de educación superior y educación media superior, lo cual me ha permitido conocer a muchísimos colegas en ejercicio actualmente, ser parte, aunque sea una pequeñita parte de su formación, lo cual me da muchísimo gusto y pues aquí estoy con el gusto de compartir este espacio con ustedes. Oye, Héctor, pero aprovecho para decir que también eres muy querido por tus alumnos. Nos consta porque hemos estado en foros donde nadie espera que hablemos de ti y de repente cuando sales a la plática no sabes cómo te aplauden, cómo te reconocen y cómo te quieren. Entonces, yo creo que no nada más eres admirado profesionalmente, sino también personalmente, y nosotras nos incluimos en esta admiración. Así es. Y en este camino de conocer a mucha gente, Héctor, pues seguramente has conocido a muchos chicos que quieren emprender. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una definición de para ti qué es el emprendedor? Un emprendedor es una persona que tiene la visión, que tiene la idea de iniciar algo, que ese algo implica necesariamente una innovación y es importante diferenciar innovar que inventar. Puede uno tener algo que sea ya un producto muy consumido, muy conocido, pero incorporar un elemento nuevo le genera innovación. Okay. Entonces, para poner esa diferencia, siempre doy un ejemplo de una cafetería clásica que está en el centro de la ciudad. Es una cafetería que tiene más de 100 años y que siempre ha vendido, o su columna vertebral es el café. Y la comparamos con un modelo de negocios de una empresa, de una compañía norteamericana, que también el negocio gira en torno al café, pero le han incorporado una serie de elementos en sus procesos, en su presentación. Eso es una innovación. Claro. Y puede ser un producto muy clásico, pero al incorporarle elementos novedosos, le dan ese toque de innovación. En el concepto, en el proceso, en los materiales, incluso en darle un enfoque, por ejemplo, amigable con el medio ambiente, y entonces le dan ese enfoque de innovación. Oye, wow, qué interesante. Héctor, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista y la verdad tienes mucha razón. Yo creo que el chiste
emprendedor es eso, tratar de innovar o hacer una diferenciación en el producto que ofrece. Y cuando hablamos en esta parte de innovar y emprender y todo lo que hacen ahora, bueno, tratamos de hacer muchas veces todo mundo, porque luego no nos damos cuenta que hasta los que venden los pasteles o las galletas desde casa es también un emprendedor de alguna forma. Vemos a veces que consideramos la parte financiera, cuánto voy a crecer, cómo voy a funcionar, pero perdemos a veces de vista la parte ética, que es lo que queremos tocar el día de hoy contigo, que yo creo que cuando tratamos de ver toda la parte global del negocio, perdemos de vista esta parte ética. Entonces, antes de entrar más a este tema, que es a veces un poco álgido con la gente, porque nos cuesta trabajo a veces aceptarlo. ¿Qué te parece si seguimos rápidamente con las definiciones de Neddy de qué es ética para los... Ajá. ¿Qué es ética? La ética representa en sentido estricto el deber ser. Ujú. Y ese deber ser tiene y está relacionado con principios que no necesariamente tienen que ser morales, porque la moralidad se refiere a una serie de prácticas o de reglas aceptadas en un núcleo social en un momento determinado, y tendrían que ver más bien con la dignidad de la persona. Y voy a poner un ejemplo para diferenciarlo. Imagínense que en un lugar, en la sierra de algún estado del país, se permite que las mujeres, jóvenes, niñas, puedan ser vendidas, cambiadas a través de un dote. Y eso pasa, en la actualidad pasa. Moralmente es una regla aceptada en ese núcleo social, pero es evidente que aunque sea aceptado, atenta contra la dignidad de esa persona. Entonces tenemos que distinguir que la ética tiene como refuerzo, digamos, tiene como idea básica la dignidad de la persona. Claro, por supuesto. Súper, súper interesante. Ahora, si estamos hablando de ética para un emprendedor, ¿qué dirías o cómo empezaría un emprendedor? ¿Qué es lo primero o lo más importante que debe de tener un emprendedor? Partiendo de la idea de que el emprendedor ya tiene definida precisamente la concepción de su negocio, esa idea de negocio, ese concepto innovador, ese concepto que él va a implementar, tenemos que pensar que lo más importante que tiene es su cliente. Ándale, claro, por supuesto, porque sin el cliente no va a vivir. Exacto, exacto. Entonces, ya que tiene su idea de emprendimiento, ya que tiene su concepto, lo más importante que gravita en torno a él es su cliente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que tiene que hacerse, lo que tiene que hacer el emprendedor respecto de su cliente? Y lo primero que tendría que evitar es engañarlo. Ajá, claro. Porque el cliente que se siente engañado, tal vez consume una vez, pero no regresa, no solo al producto, no regresa a la marca, no regresa al concepto. Y entonces, además habla mal de él. Claro. Y en la actualidad, el poder que le da al consumidor las redes sociales, pues tienen un peso específico respecto de esa conducta del emprendedor respecto del cliente. Y quiero poner un ejemplo que incluso otras veces hemos comentado. La cantidad de estudios que publica mensualmente la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de empresas que venden cosas que no son lo que dicen que son. Sí, claro. Leche que no tiene leche, queso que no tiene leche, aparatos que no duran lo que dicen que van a durar, o que hacen cosas o que no hacen cosas que dicen que hacen. Y entonces uno tendría que preguntarse, si uno se sale de ese esquema, preguntarse por qué una empresa hace cosas que perjudican a su cliente. Y eso nos lleva a terrenos que tienen que ver necesariamente con la ética.
Definitivamente. Oye, nunca lo había pensado que Profeco podrías decir que es un defensor de la ética. Sí, sí, porque lo que buscan es que el consumidor consuma lo que está pagando Que no Exacto. lo en engañen. comprar. Así es que no lo engañen. Sí. Sí. Wow. Oye, Héctor, y a ver, aquí antes de ahondar en todo esto, tengo una pregunta. La ética, entonces, ¿tú crees que va más? Bueno, yo creo que lo primordial sería la ética con el cliente, pero luego tendríamos que ver más adelante la ética con la sociedad, con el medio ambiente, etcétera, Ah, sí, claro. Sí, con sí. los Y precisamente, proveedores. Sí, con toda la línea, ¿no? sí, claro. Cuando nos damos cuenta de las implicaciones que tiene el comportamiento del emprendedor, entonces reconocemos que la ética trasciende en convertirse en un valor agregado que le genera a la empresa o al proyecto de emprendimiento, pues un mayor soporte para poder incrementar incluso su rentabilidad. Sí. Porque si yo hago que mi cliente confíe en mis productos, en mi calidad, en lo que está consumiendo, pues eso implica como que aspectos positivos que incrementan el valor de lo que yo estoy haciendo, contrario de no hacerlo. Entonces, esto tiene implicaciones que tienen mucho que ver con la viabilidad misma del proyecto. Y en estas generaciones que son más cuidadosas con el medio ambiente y con la honorabilidad, es algo crucial. Yo sí he visto en mis Sí, hijas, por ejemplo, que no compran cierta ropa porque Sí. no cuidan el medio ambiente o porque no cuidan a sus empleados. En fin, sí puede ser un distintivo, como tú dices, la ética puede convertirse en un valor agregado que te puede hacer continuar en ese emprendimiento o no tener éxito. efectivamente, porque el consumidor llega a tener aspectos que tienen que ver con la congruencia. Entonces, tú me dices esto, pero haces esta otra cosa, pues entonces resulta que no me cuadra. Y Pero entonces, si lo ven ustedes en términos, ustedes que son especialistas en finanzas, si lo ven, las implicaciones financieras que tiene son trascendentales. claro que sí, Claro. de algo que a lo mejor para uno sería muy sencillo, tiene mucha repercusión que luego no la tomamos en cuenta. Oye, Héctor, y dime algo, ¿se vale ser ético por cumplir nada más o tienes que ser ético porque estás convencido en esta parte como emprendedor? Que yo creo que es difícil, ¿no? Me parece que cuando uno está enfrente de un emprendimiento, Ujú. lo que tiene que hacer, y de hecho lo que yo recomendaría que hiciera es, ¿qué tanto te importa tu proyecto? Ah, pues es muy importante. Ah, pues quiero echarle todas las ganas. Ah, pues, y seguramente si uno relaciona esa intención, esa vitalidad, esas ganas con asociarse o adaptar una serie de prácticas al negocio, al proyecto, no hay mayor problema. No se trata de cumplir, no, se trata más bien de adaptar, de adoptar, de practicar. Eh, me Me gusta eso, me adaptar, encanta, adoptar. me encanta en la teoría, Ujú. pero luego a lo No, mejor en la pero no práctica es, se te pueden ir poniendo, algunas trabas a esa ética por cuestión, pues, de prácticas inadecuadas de nuestro gobierno, que a lo mejor o sí, alguna autoridad que a lo mejor pide una mordidita para algo, en fin, o sea, me encanta la teoría, pero a veces siento que es difícil mantenerte firme. Entonces, nos encantaría que nos dieras como algunos consejos para que se mantuvieran firmes nuestros chicos emprendedores en esta parte de ética. yo coincido con eso, doctora, y, y me viene a la mente
recordar a un... Es un actor que es muy crítico de algunos aspectos que tienen que ver con prácticas de gobierno, Y yo recuerdo que hace algún tiempo escribió un libro que se llama El corrupcionario mexicano, que es una especie de compendio de términos De Ujú. diccionario, pero tienen que corrupcionario. ver con actos de corrupción. Bueno, después de que este autor y actor, escribió ese libro, o colaboró en ese libro, tuvo que verse en la necesidad, o tenía la idea de establecer un restaurante, Ajá. y lo estableció. Y después alguien le preguntó, oye, cuando tuviste que establecer tu restaurante, ¿no te viste involucrado en algún aspecto que tocara con situaciones relativas a la corrupción? Y él dijo, lamentablemente sí. Lamentablemente tuve que acceder a hacer determinada cosa, o sea, prácticamente pagar una mordida para obtener una licencia que no me querían dar, aunque yo cumplía con todos los requisitos. Entonces, eso toca lo que dice usted, doctora Nedi. Sin embargo, me parece que en un entorno, precisamente como comentaban hace un momento, donde el emprendimiento gravita en torno a una serie de relaciones que giran en torno a él, Ajá. es evidente que no todo entra en el espectro de control del emprendedor. Ajá. Qué Y voy a bonito. poner un ejemplo más grande. Hay empresas que tienen políticas anticorrupción a nivel mundial Sí. que están establecidas en México y que saben que el costo de ese rubro tiene un impacto financiero y lo tienen considerado. Es decir, no es que dejen de operar en México porque existen ese tipo de actos, es más bien lo tienen considerado dentro de su variable de riesgos. Entonces, lamentablemente, me parece que en circunstancias como las que vive el país, pues es algo que es inherente, pero que no quiere decir que se promuevan dentro de la organización, sino Claro, más por bien supuesto. nos afectan como parte del entorno, pero no es algo que se promueva, se genere Claro, hacia claro. afuera. Oye, A lo mejor, no, perdón, no, pero es que vamos a corte, Neri. no me digas eso. Entonces sí dije, antes de que sigamos, porque se va a poner buena la plática, no se vayan jugadores, no tardamos nada, ya saben, 3 minutos y regresamos aquí con Héctor Torres. Jugadores, ya estamos de regreso, ya saben que con Héctor se nos va rapidísimo el tiempo porque es súper ameno y la forma de platicar la ética y hacerla tan sencilla para todo el mundo Claro. nos encanta. Entonces, antes del corte, Nedi, ya sabemos que esta parte la ves tú, amiga. Exacto, nos diste las definiciones muy lindas. Un emprendedor es aquella persona que tiene una idea de iniciar un negocio, pero haciendo una diferenciación, es decir, innovando. No importa cuán clásico sea el giro del mismo. Y la ética, bueno, pues se trata del deber ser siempre enfocado a la dignidad de la persona o pues de la empresa. Y me encantó, Héctor, cómo terminaste diciendo que desgraciadamente no todo es color tan ético, o sea, de rosa, pero que hay que pensar que no todo entra en el espectro del control del emprendedor. Eso es Entonces, que si importante. de repente tienes que salirte y pecar, por llamarlo de alguna manera, o salirte de la honestidad, o salirte de la ética, quizás para conseguir una licencia, pues eso no quiere decir que en todos los aspectos, con tu cliente, con tus proveedores, con tus empleados, puedas sí manejarte de una forma totalmente honorable. Me encanta. Lo que está fuera de tu control, flúyelo, que te deje trabajar. Pero lo que sí está en tu control, intenta hacerlo siempre bajo estas normas éticas. Sí, totalmente de acuerdo con ese resumen. Oye, Héctor, pero esto hace que cambie totalmente el objetivo de una empresa. Yo creo, tú nos vas a decir, porque el objetivo a lo mejor Es siempre que ha sido tener ganancias. o el cliente, como Oh, decíamos al principio. exacto. Entonces, ahora con esto, ¿cuál dirías que es el principal objetivo de la empresa? Aquí es muy importante pensar que viendo desde el punto de vista utilitario,
se asume, por ejemplo, que la empresa pues solamente se crea para generar ganancias. Ajá. Pero resulta que la empresa también está cubriendo una necesidad de alguien. Exacto. Porque si está vendiendo un producto, está ofreciendo un servicio que alguien necesita, quiere decir que la empresa tiene una función de carácter social. Exacto. También si lo vemos como un eslabón en una cadena donde recibe productos y servicios de otros oferentes, entonces vemos que la empresa también es parte de un círculo virtuoso, hablando idealmente de la economía formal. Claro, claro, estoy También totalmente. podemos pensar entonces, bajo esa idea, pues el emprendedor crea su empresa para generar ganancias. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite de las cosas que se permiten hacer para obtener ganancias? La dignidad de los demás. Y entonces tiene que ver eso con el valor del respeto. Claro. Y volvemos a por como supuesto. comenzamos, ¿no? Que a fin de cuentas, eso lo tienes que tomar en consideración desde el momento que planteas cuál es tu objetivo, Claro. porque no va a ser nada más tener ganancias, sino también si voy a tener que satisfacer las necesidades de de mis clientes en general, también tiene que ir de la mano con siempre cuidando la dignidad de estos clientes. Claro. Así es. El Sí. respeto y en realidad, pues todos los valores, ¿no? Sí, claro. Ese es uno, siempre generalmente me parece que es relevante tocarlo, pero no es el único, evidentemente hay más. Porque si vemos, el proyecto de emprendimiento tiene una serie decíamos, una serie de relaciones que nacen de él. Por ejemplo, las que se dan con el propio inversionista, con el propio emprendedor. Sí. Ustedes saben, desde el punto de vista financiero, que no nada más es privativo de México, es común encontrar este tipo de patrones en América Latina, donde el emprendedor no tiene muy marcada la diferencia entre las finanzas personales y las finanzas de la empresa. El negocio, sí, de Y acuerdo. entonces, No tiene o no quiere tener. y entonces, al no tener esa precisión, al no tener esa diferencia, pues suele comprometer las finanzas, la salud de la empresa, a partir de las necesidades crecientes de su familia. Tal vez cuando el emprendedor recién inicia su proyecto, sus hijos son pequeñitos, Sí. no son tan demandantes, pero en la medida en que la familia va creciendo en edad y en número, las necesidades y requerimientos también se incrementan y se ve a la empresa como una caja chica. Sí. Y eso suele comprometer en extremo la viabilidad financiera de la empresa. Un ejemplo muy claro, que es una prueba financiera básica. En ocasiones las empresas se enfrentan a problemas de no poder pagar el IVA. Ajá. Claro. Y yo digo, bueno, No lo guardó. Sí, ¿por qué? No, es que el IVA lo cobraste. El IVA no es un impuesto que se causa cuando tú cobraste. ¿Por qué no lo tienes? Sí, a Era menos cosa que lo nada hayas, más de separarlo. sí, nada más separarlo, a lo mejor lo gastó para él. Exacto. Es lo que Entonces, dices, a lo mejor le compraste la ropa al hijo, o te fuiste a cenar, o te fuiste de fin O de te hizo semana. falta para cubrir otros gastos que no tenías contemplados, ¿no? Y que no tienen nada que ver con el proyecto. Claro, definitivamente. Que es una cuestión fundamental. Cuando no se distinguen las finanzas de la empresa con las finanzas de la familia o del emprendedor, pues entonces necesariamente eso va a comprometer la viabilidad financiera, la estabilidad patrimonial del negocio. Entonces, hasta en ese aspecto, reconocer la diferencia que hay entre el proyecto y el emprendedor es una cuestión básica, es una cuestión fundamental. Claro, por supuesto. Oye, Héctor, pero no nada más es esta relación, ¿no? De que tiene el negocio o el emprendimiento con el mismo inversionista o emprendedor. Hay otras relaciones que surgen, ¿no? Que Sí, perdemos claro. también. Hay que pensar, por ejemplo, en las relaciones donde el emprendimiento, donde la empresa se convierte
en la fuente de sustento de los trabajadores, no nada más de ellos, de sus familias. Sí, claro. Y que Sí, esas relaciones tienen que tener condiciones de legalidad, condiciones de justicia, condiciones de trato digno, Claro, de reglas claras. No nada de que, pues te pago una parte por dentro y una parte por fuera, porque si eso el emprendedor se diera cuenta del impacto que tiene en el proceso de retiro del trabajador que va a pasar durante muchos años, exacto, se da cuenta que es una cuestión trascendental. claro, sí. Si claro. pensamos en otra relación que se presta, el emprendimiento, pues se convierte en un aporte para poder cubrir los gastos sociales a través de las contribuciones. Claro, Sí, Entonces, ¿qué pasa si tenemos como idea de hay que pagar lo menos que se pueda de impuestos? Hazle como sea, mete lo que sea. Entonces, eso genera otra distorsión adicional en esa relación donde necesariamente todos tenemos una obligación. Últimamente, no últimamente, me han preguntado, pero es que el gobierno se gasta el dinero, o sea, eso me parece que no debe ser una cuestión que pueda justificar, ni ahora, ni antes, ni en el futuro, el hecho de que cada quien deba cumplir las obligaciones que tiene a cargo. Eso me definitivamente. parece que son cosas diferentes, que si el gobierno no cumple con determinadas obligaciones, eso no nos releva a nosotros de cumplir las nuestras. De hecho, ahí el valor sería exigirle al gobierno que cumpliera Claro, para lo que está hecho. exacto. Entonces, no podríamos tener esa calidad de exigir ese cumplimiento si nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones. Claro, sí, No se claro. trata de justificarnos, es que como no cumplen, pues yo tampoco cumplo. No, claro, O eso, porque no cumple bueno, todos nuestros competidores, no implica para nosotros que también vamos a dejar de cumplir. Entonces, no podemos dejarnos llevar, ¿no? Por esta marea de falta de ética. sí, otra relación que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la actividad del emprendimiento, cualquiera que sea, es que tiene necesariamente un impacto con el medio ambiente. ¡Ah! Importantísimo. Y entonces el emprendedor, el proyecto, tiene que considerar todas las medidas necesarias para poder mitigar esa huella ambiental. O sea, desde usar, por ejemplo, focos ahorradores, desde utilizar inodoros de bajo consumo de agua, desde cualquier medida que pueda mitigar esa huella humana. Oye, Héctor, ahorita con todas estas relaciones que estás mencionando, la verdad es que yo creo que podríamos decir también cuál es la relación que tienes con la misma sociedad, ¿no? No, ya no es a lo mejor ni con tus empleados, sino en el lugar donde tú te desenvuelves como emprendedor, donde tienes tu negocio, qué pasa con, a lo mejor, no te vayas más lejos, con los vecinos, con la colonia donde estás trabajando, todo eso también impacta. Sí, claro. O sea, ¿qué tal que el emprendimiento se vuelve en un destino o en una fuente proveedora de empleo del entorno inmediato donde se ubica? Ujú. Entonces resulta que comparte esa generación de riqueza, esa fuente de sustento con personas dentro de la comunidad y tiene un impacto. Híjole. definitivamente. Es que fíjate, es lo que dices. Puede ser que peques en algún aspecto, pero una vez que ya tienes tu empresa, puedes cumplir, mencionaste, con tus trabajadores, dándoles un sueldo justo, pagando bien sus impuestos, cooperando con su retiro, a lo mejor cumpliendo con su jornada de trabajo. Con los clientes dándoles, que lo habíamos dicho en el primer bloque, dándoles la calidad que realmente les prometiste. Con los proveedores, pagándoles a tiempo. Con la comunidad, haciendo algo, a lo mejor hasta no haciendo ruido, no contaminando el Sí, agua, en fin, hay mucho que hacer y no fijarnos nada más en el puntito negro, ¿no? Exacto. Y eso que dice doctora Nedi sobre los proveedores tiene un impacto
que en ocasiones no se mide en las empresas. Sí, claro. Por supuesto. Yo me acuerdo hace muchos años haber estado en una empresa donde para algunos productos particularmente tenía mucha importancia porque no había otro proveedor que lo pudiera surtir. Ajá. Entonces, qué importante es que si yo tengo pactado con mi proveedor plazos de entrega, calidad, niveles de calidad en mis productos, porque recibir productos de calidad me permite a mí ofrecer productos de calidad. Claro. Pero ¿qué pasa si yo soy displicente con los pagos a mis proveedores? Si yo no cumplo en los plazos que me comprometo, si yo no soy responsable y deterioro esa relación con el proveedor, pues son cosas que tienen que ver con la conducta del emprendimiento, que deterioran esa relación con el proveedor y que por supuesto comprometen los plazos de entrega, la calidad, la eficiencia, las condiciones incluso en que yo puedo pedirle a mi proveedor que me entregue. Uh-huh. Bueno, eso toca aspectos que tienen que ver con los valores. Claro. Y si quieres, metámonos a los valores. Empecemos. ¿Qué son los valores? Los valores son acciones positivas, viéndolos desde el punto de vista del ser humano, son acciones positivas que tienden a elevar la dignidad de la persona cuando las hace parte de ellas. Todos, por el hecho de existir, tenemos una dignidad, pero esa dignidad la podemos acrecentar, la podemos incrementar en la medida en que vamos apropiándonos y vamos haciendo nuestros una serie de valores. Valores hay muchos. Uh-huh. Esos valores, cuando se conjugan, cuando se juntan, se convierten en atributos de los principios. Y los principios son reglas básicas de conducta que nos permiten optimizar, mejorar la forma de relacionarnos con otras personas. Híjole, Héctor, y es que es súper interesante porque el que nosotros podamos identificar, porque yo creo que eso es lo principal también, darnos cuenta que todos estos valores son parte de lo que nosotros somos y de lo que hacemos. Entonces, hay veces en que nos cuesta trabajo también identificar esos valores que nos podemos, ¿cómo te podré decir? Que son parte de nosotros y que hemos aprendido y que nosotros estamos conscientes. Y hay valores que podemos tener, que hemos aprendido también de la sociedad, pero a lo mejor no los aplicamos de forma correcta, porque podemos pensar que son valores para nosotros, pero no los aplicamos igual a los terceros y a todas estas personas que tienen que ver en la generación de valor en nuestro negocio. Sí. Y entonces, si ustedes ven esta definición que acabamos de comentar, tiene que ver con el punto de vista de la persona, pero entonces alguien diría, ¿y la empresa o el proyecto cómo puede tener valores? Pues resulta que si a ustedes estoy seguro que les hablaron que para el emprendedor es muy importante establecer no solo esa idea buena que tiene, esa innovación, ese desarrollo que ya realizó, sino es importante poder empatarlo con un proyecto de negocios. Y tener una filosofía de ese proyecto de negocios. Y en ese proyecto, en ese plan de negocios, hay una parte, como acaba de decir la doctora, que es la filosofía. Uh-huh. Y esa filosofía gravita en torno a tres cosas importantísimas. Uh-huh. La misión, la visión y los valores. Ahí está la concepción de los valores. Y incluso si ustedes entran a las páginas electrónicas de las empresas, encuentran ustedes ahí misión, visión, valores. Uh-huh. Ahí están. La cuestión es que no tienen que ser una serie de enunciados acartonados que estén puestos ahí como parte de un requisito. Ese sería un problema. Los valores tienen que ser guías, tienen que ser la orientación, tienen que ser la inspiración de aquello que el emprendedor establece como patrones de conducta que debe seguir no solo el emprendedor, sino todos los que colaboran dentro de la organización. Lindo.
Es muy difícil, difícil, difícil. Pero vamos a un corte, porque vamos a regresar justo a hablar de esos valores, guías, o orientación o inspiración de los patrones de comportamiento que te parecen a ti más importantes, Héctor. Muy Regresamos bien. 3 minutitos. Jugadores, ya estamos aquí de regreso con Héctor Torres y antes del corte comentábamos que esta parte de la filosofía del negocio, acuérdense que está en 3 áreas principalmente que establecemos al principio, que es la misión, la visión y los valores. Y los valores es eso, son guías, es la inspiración de aquello que el emprendedor establece y que espera que todo esto se cumpla en su negocio, no solo internamente, sino externamente. Y justo era lo que platicábamos fuera del aire, Héctor, que es muy fácil tú estar consciente de lo que quieres, pero cuando contratas a alguien, el que pueda tener esos mismos valores que tú, a lo mejor te lo va a decir para que te contraten, porque es lo que quieres escuchar. Pero ¿cómo podemos asegurarnos que la gente se comprometa a estos valores y que pueda seguir esta filosofía del negocio? Me parece que el emprendedor debe entender que el proceso de selección de su personal tiene que ir más allá de una cuestión meramente de llenar una solicitud o recibir un currículum. Tiene que ver mucho con entender a las dimensiones de la persona, lo que busca la persona en el empleo, pero también que haya un reflejo de que esa persona también entienda lo que es la empresa, Sí. lo que hace la empresa, para qué hace la empresa, y que una parte indispensable de la empresa es el cliente. Claro. Entonces, Claro. esa persona tiene que estar consciente de eso. Y desde el punto de vista legal, el emprendedor tiene que hacer mucho uso de ese plazo que tiene, que le da la ley del trabajo, para poder tener contratos a prueba. Entonces, si tú te das cuenta en ese lapso de tiempo que no es el personal lo que buscas, entonces haz uso de ese tiempo. O sea, date ese tiempo de contratos de prueba para poder calibrar, para poder ver, para poder identificar aspectos notables en tu personal. Y entonces, Oye, si no se cumplen las expectativas, entonces es mejor terminar en ese periodo de prueba que no implica para el emprendedor o para el patrón ningún tipo de responsabilidad. Claro, y ya voy a filosofar con una pregunta al aire. ¿Y sería ético tratar de que hiciera cosas no éticas? No. Pero me parece que hay cosas. Para ver si ellos no caen. Me parece que hay cosas que uno puede identificar, pero que debe ponerles atención. Claro. O sea, sí, no claro. necesariamente ponerle alguna especie de 4, no. Sino más bien identificar cosas que tendría, la forma en cómo responde a determinadas circunstancias. Claro. Sí, claro. Y entonces ir viendo esa especie de patrones, pero no me refería necesariamente a crear circunstancias que lo puedan evidenciar, ¿no? Sí, que lo echen de cabeza. Exacto. Oye, Héctor, y a todo esto, aquí, en esta parte de como emprendedor, que tienes que ver tantas áreas, que tienes que considerar tanto a las personas, al medio ambiente, a la sociedad, a la comunidad donde te desarrollas, la verdad es que es muchísimo. ¿Cómo queda la empatía en todo esto? ¿Qué pasa con la empatía del emprendedor hacia todas estas áreas? La empatía es un valor que es muy importante porque prácticamente implica ponerse en el lugar del otro. Qué importante es para el emprendedor y es la mejor forma de poder entender la necesidad de su cliente, solamente si se pone en su lugar. Entonces, Claro. si como proveedores nosotros, si como emprendedores nos ponemos en el lugar de lo que el cliente está buscando, comprendemos de una mejor forma su necesidad. Claro. Y podemos estar en condiciones de ofrecer eso que el cliente está buscando. Definitivamente. Otro valor muy importante, ¿cuál te parecería? Definitivamente
el valor de la responsabilidad. Uh, Si yo me comprometo a hacer lo que tengo que hacer en el plazo que le doy a mi cliente para hacerlo, debo de cumplirlo. Porque de esa forma el cliente ve que aquello que yo me comprometí a hacer, lo cumplo. Si yo me comprometo a entregar o a brindar una calidad, un producto con determinadas características, eso es lo que mi cliente espera. Si yo me comprometo a entregarlo en una fecha, en una hora, en un lugar, eso es lo que mi cliente espera. Entonces, la responsabilidad tiene que ver incluso, decíamos hace un rato, con los proveedores, sí. con mis plazos de pago. Yo contraté con mi proveedor 30 días. Bueno, pues el día 30 mi proveedor debe y cuenta con que yo le voy a pagar. Y no es a las 30 vueltas, ¿no? De que ahora venga y ahora regrese. No. Es la responsabilidad de cumplir, porque eso ayuda a generar valor en las relaciones que tiene el proyecto de emprendimiento. Soy un buen cliente porque cumplo lo que digo con mis proveedores. Sí, y claro, ellos son buenos proveedores porque saben que yo cumplo en los términos en que estoy quedando. Entonces, se van cerrando círculos que permiten generación de valor a partir de digamos, de practicar este valor tan importante que es la responsabilidad. Oye, Héctor, y aquí me suena también que es mucho la reciprocidad, ¿no? Claro. Esta parte de, Claro. Así como con mis proveedores, cumplen ellos en la calidad y cantidad y lo que yo les he pedido, yo cumplo también en pagar en tiempo, en forma, etcétera. Y es toda esta generación de valor que podemos tener como negocio, como bien mencionabas. Y si ustedes ven, todo parte de vivir, de entender en la empresa los valores. Y Héctor, y aquí hay algo, bueno, hay veces en que la gente piensa que tiene los valores correctos o pensamos que estos valores son los valores universales y que todos los tenemos y los sabemos aplicar, pero la verdad es que no es cierto. Yo creo que tenemos cursos de finanzas, que tenemos cursos de impuestos, tenemos cursos de cómo emprender, pero esta parte de cómo generar estos valores, esta parte ética, ¿cómo le hacemos para aprender? ¿Cómo le hacemos para entender cómo ponerla en práctica? Me parece, de hecho, si ustedes ven, es más o menos como verlo al revés. O sea, ahorita vimos un aspecto financiero que es básico, diferenciar las finanzas de la empresa de las finanzas familiares. Sí. Bueno, ese es un principio financiero, pero si ustedes ven el trasfondo que tiene, es un trasfondo que tiene que ver con los valores. Claro, Sí. Ahí sería el respeto, ¿no? El respeto y la responsabilidad. Sí. Y la honestidad. Y honestidad. Claro que sí. Entonces, es ver esos efectos que podemos entender desde el punto de vista fiscal, financiero, laboral, con un sustento que nace en los valores. Claro, hemos tocado 5 que a mí me parecen de los más importantes. Bueno, a mí como que mis 3 favoritos son respeto, honestidad y responsabilidad, pero también hablamos de la empatía para que sepas lo que está sintiendo el otro y la reciprocidad que comentaba Gaby. Sí, claro. Y si ven todo esto, tiene que ver con el fortalecimiento de la confianza. Entonces, sí, aquel emprendedor, aquella empresa se vuelve confiable, se vuelve una entidad que todos reconocen o que quienes interactúan con ella reconocen que pueden confiar, que saben qué esperan, que saben que está la palabra de lo que se dice, porque eso es lo que se hace. Uh-huh. Y eso genera una condición de confianza que fortalece los atributos de ese proyecto, de esa empresa, del emprendedor incluso. Híjole. Me gusta. La teoría me fascina. Pero más la práctica, Nadie. Debería ser que la práctica. Bueno, sí, es que, y además, Gaby,
hay veces que como profesores, no sé si les pasa a ustedes, pues vienes a tratar, bueno, con profesores universitarios que ya son chicos, pues por lo menos de 18 años, ya mayores de edad, que tuvieron un pasado, que tienen sus propias creencias y que a veces en esas creencias, sobre todo hay mucha falta de honestidad y se copia el trabajo o por un punto se copia un examen. Sobre todo esa falta de honestidad, te dan ganas de zarandearlos, pero te das cuenta que tú solo puedes hacer lo tuyo. Y si cada quien hiciera lo suyo, otro México sería, Pero yo y otro mundo. y como dices, Neddy, la verdad es que yo sí creo que sería buen momento para ellos mismos, para recapacitar y ver que los que están al lado de él van a ser los empresarios, los trabajadores, los que van a Ujú, estar en ciertas empresas y que ujú. tú puedes decir, híjole, sí, aquí, en este micromundo, se comportan de esa forma, ¿cómo va a ser cuando haya dinero de por medio? Yo creo que esa es otra que tendríamos que estar muy conscientes en este desarrollo personal y profesional, ¿no? Hablando de los estudiantes. Sí, sí, sí. Y de hecho, si ustedes lo ven, o sea, si ustedes abstraen todas las ideas que hemos aquí compartido, ustedes se pueden dar cuenta que practicar este tipo de ideas lo que hace es aportar elementos para que el proyecto pueda ser viable. Exacto. Sí. Entonces, esa es la forma en cómo se puede, no convencer, en la forma en cómo se puede hacerle llegar al emprendedor la idea de la importancia que tiene esto, la idea de la importancia que tiene su filosofía, donde los valores se vean como una práctica, como reglas, como condiciones que permitan entender qué debo hacer en determinadas circunstancias. Sí, Definitivamente. No, Y claro. sí, ajá, no perdón, cosas que y deben que haya un verse ahí resbalón, claro. en una lista, no cosas que deben de verse en un documento, no, 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 son cosas que tienen que vivirse, son cosas que nos dan parámetros para saber cómo responder a las circunstancias que se presentan en el día a día. Y que si Esos son los tienes un valores. resbalón en cierto aspecto, no te des por vencido en la generalidad, que gane la generalidad en la honestidad, en el respeto, En lo en la bueno. responsabilidad, en los valores. Sí, 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 de hecho yo estoy seguro que muchas empresas que han transitado por el tiempo han tenido ese sustento de saber qué hacer, cómo conducirse, cómo guiarse, y eso no ha implicado que hayan estado exentas en algún momento de cometer algún tropiezo. No. Claro, Claro que sí. claro. O no, 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 adelante, No, Nelly. adelante, Gaby. Oye, y yo te iba a preguntar, Héctor, ¿y estos valores que vamos a buscar en el negocio deben extrapolarse de lo que somos nosotros, de quiénes somos, o pueden ser diferentes? ¿O cómo buscamos estos valores que nos gustaría que tuviera el negocio? ¿Nos ponemos, como decías, en el lugar del cliente para poder establecer estos valores? Me parece que sería ideal que los tuviéramos antes, Ujú. pero no necesariamente, porque hay circunstancias nuevas que nos llevan a entender también relaciones nuevas, nuevos hechos, a entender nuevas experiencias. Y entonces, ante esas, tal vez no tenemos ya precargada esa información, pero enfrentarnos a ella o saber cómo enfrentarnos a ella puede ser a partir de identificar estos valores. Alguien que no tiene, que nunca ha tenido un empleado, pero que ha sido empleado, seguramente le puede hacer entender la importancia que tiene el respeto, la importancia que tiene la dignidad, la importancia que tiene la responsabilidad, más allá de pensar que es una vía para poder pagar menos impuestos, es una vía para poder ejercer algún tipo de ahorro en cosas que tienen que ver con la materia laboral, por ejemplo. Y eso hablando entre personas, llevándolo al medio ambiente, actualmente que está toda esta cuestión del calentamiento global, pues súper importante, ¿no, Héctor? Porque Sí, sí, sí. no nos vamos a quedar sin planeta
en donde podamos emprender. Claro, o sea, si perdemos el planeta, perdemos todo, entonces tenemos que entender esa corresponsabilidad y en ese punto prácticamente hacer todo lo que se pueda hacer para mitigar el impacto que nuestra actividad económica puede estar generando. Definitivamente. Sí, claro. Uf, se nos fue el tiempo. Te queda 1 minuto, Gaby, para Sí, cerrar. a ver, Héctor, rapidísimo, ya sabes cómo nos gusta cerrar. Por favor, tu consejo del día de hoy para nuestros jugadores. Mi consejo, continuando la ocasión anterior, si ustedes recuerdan, les compartí un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Entonces, hay otro soneto que tiene que ver con esto que hemos estado hablando hoy, que me gustaría compartirles hoy. Y ese soneto dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner riquezas en mi pensamiento, que no mi pensamiento en las riquezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner bellezas en mi pensamiento, que no mi pensamiento en las bellezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. ¡Ay, Héctor! Me Gracias, encantó, Héctor. me encantó. Qué bonito cierre de programa. Muchas gracias, como siempre, por traernos esta teoría de la ética ahora para el emprendedor. Y siempre nos vamos como Ay, con esperanzadas. Sí, esperanzadas de que de todo que puede podemos. mejorar. Y que hay Sí, sí. gente que está de nuestra mano ayudándonos a que todos mejoren y con los jóvenes, además, trabajando en el Claro. futuro. Con nuestro ejemplo. Sí. Con nuestro ejemplo. Mil gracias, Héctor. Pues ya sabes, nos Gracias, vamos a poner de Héctor. acuerdo para que regreses próximamente, porque siempre nos quedamos con ganas de más. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Héctor, rapidísimo, redes sociales donde te puedan encontrar. Por supuesto, en Facebook, Héctor Torres Sánchez, tal cual, Héctor Torres Sánchez, y me encuentran también como CP Héctor Torres en Twitter. Perfecto. Mil gracias, Héctor. Nos vemos gracias, Héctor, y nos vemos el martes, Gaby. Hasta el martes, muchas gracias aquí en cabina. Gracias, Héctor. Gracias. Hasta luego, jugadores, Te doctores. queremos. Mucho gusto. Hasta luego. Se me hace que nos van a cortar, Héctor. Ok. ¿Vamos a despedirnos? Sí, antes de que Nos van a cortar. Ok, bueno. Muchas Entonces, gracias, Héctor. Muchísimas cuídense. gracias. Oye, por nada tan más te lindo vamos a pedir programa. foto. Sí, O ya tenemos foto de él, no me ya acuerdo. tenemos foto Ya de tenemos, Héctor, sí. ya tenemos tu foto para poder hacer la publicidad. Te la Ah, mandamos, ok. para que la tengas No, también. ¿y ahorita en la sesión pudieron tomar alguna foto? No, pero a ver, podemos tomar una pantalla y luego espérame. Sí. A ver, así, espérate, porque esto va a salir con el dedazo. Ahí estuvo. Muy bien, Neddy. Ahí estuvo. ¿Nos la mandas entonces? Claro Muy que sí. Gracias, Héctor. Héctor, cuídate mucho, Doctores, nos estamos que estén bien. viendo. Hasta Bye. pronto. Bye. Hasta luego. A ver, entonces ahora es salir.